Gracias, Pastor Félix. Muy buenos días para todos. Gloria al Señor. Vamos a estar aquí hoy reunidos escuchando la palabra del Señor. Amén. Hermanos, damos la bienvenida a todos los hermanos que están acá hoy reunidos. Y vamos a empezar con nuestro estudio. Venimos estudiando la serie de todo el libro de Génesis. Tiene 50 capítulos y prácticamente hoy estamos como culminando la primera parte, ¿no? Que es todo el origen de la creación, todo lo que Dios ha venido mostrando, la rebeldía del pueblo, el diluvio. Y ya prácticamente en este capítulo 11 terminamos lo que es la primera parte del libro de Génesis, y ya a partir del capítulo 12 hasta el 50 ya viene lo que es la vida del pueblo de Israel cuando Dios hizo el llamado a través del patriarca Abraham. Amén. Entonces, la semana pasada el hermano Juan Pablo nos habló de un solo origen, una sola raza. De verdad que fue un tema muy interesante. Tal vez los que tuvimos la oportunidad de estudiar, como que recordamos todas esas enseñanzas de geografía, historia, y que lo bonito que es de todo esto es que todo eso está sustentado, la historia y la geografía, todo está sustentado en la misma palabra de Dios. O sea, ahí donde cada día podemos ver la veracidad de las escrituras. Amén. Entonces el hermano Juan Pablo nos hablaba de un solo origen, una sola raza. Hermano, pues realmente cuando Dios decidió acabar con la población en los tiempos de Noé, y vino el diluvio, Dios tuvo misericordia a través de este hombre y su familia, y les preservó la vida. ¿Para qué? Con el propósito de Dios levantar una nueva generación, un nuevo pueblo que le adorara a Él, que lo glorificara a Él. Y todos sabemos que la Biblia dice que Noé fue un hombre perfecto, un hombre que agradó a Dios en todos sentidos, pero como todos nosotros también tiene sus falencias y también tuvo sus debilidades. Y desafortunadamente este pueblo, a medida que empezó a multiplicarse, como nos enseñaba el hermano Juan Pablo, por sus territorios, por sus naciones, sus lenguas, desafortunadamente toda esta gente ya se había apartado totalmente de Dios. De hecho, ya no se acordaban de ese Dios misericordioso, de ese Dios que le dio la oportunidad de vivir a algunas personas para preservarlos, para que le adoraran a Él, y todos ellos se olvidaron de esa situación. Y lo primero que podemos recordar en el versículo 1 del capítulo 10, dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam, Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Dios bendijo de una manera especial a Noé, y el deseo del Señor era que ellos se multiplicaran, se procrearan, que poblaran toda la tierra. Ese era el deseo de Dios. ¿Por qué? Porque desde el origen de la creación, Dios hizo eso para que nosotros también pues la disfrutáramos, ¿verdad? Entonces Dios le dice a esta gente, y a partir de Sem, Cam y Jafet fue cuando se empezaron a dividir esos grandes grupos que empezaron a poblar toda la tierra, y ahí cuando empezaron los territorios, las diferentes idiomas, lenguas. Entonces entre eso nosotros venimos de esa generación, de ese tiempo. Pero lo interesante ahí es que lo que vamos a ver hoy, que es el capítulo 11, pues va muy de la mano, ¿no? De todas maneras, en Génesis capítulo 9, versículo 1, y en el versículo 7, dijo el Señor: bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Mira lo que les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. En el versículo 7 dice: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicados en ella. ¿Cuál era la orden del Señor? ¿Cuál era el mandato de Dios? Que toda la tierra se multiplicara. Amén. Entonces, Dios
en el versículo, en el capítulo 10 del versículo 32 dice, estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en toda la tierra después del diluvio. Entonces, aquí lo que vemos que después de que esta gente se había revelado, Dios tuvo que esparcirlo. Entonces, vamos hoy a estudiar el capítulo 11, que va muy de la mano del capítulo 10. Es más, realmente lo que sucedió en el capítulo 10 sucedió después de lo que sucedió en el capítulo 11. Eso era como chistoso, ¿no? Pero esa es la realidad. Lo que sucedió en el capítulo 10 sucedió después de lo que sucedió en el capítulo 11. En el capítulo 11 lo que pasa es que ya se centra específicamente en los descendientes de Sem. Pero ahí están mostrando qué fue lo que pasó, por qué Dios los esparció, cuál fue el motivo para Dios hubiera hecho eso que hizo. Pero desafortunadamente, esto es por la misma rebeldía del hombre. Amén. Entonces, vamos a orar y a poner este tiempo en las manos del Señor para que Dios nos hable a través de su palabra y que allá podamos entender más el propósito de Él en nuestra vida. Amén. Amado Padre, te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso, Señor, el cual nos permite estar aquí como familia, como ese cuerpo tuyo que somos en Cristo Jesús, para escuchar tu palabra, para edificarnos, para que tú nos hables, nos enseñes a caminar contigo, Señor, para que podamos entender que lejos de ti nada podemos hacer, Señor, que en nuestras fuerzas no podemos hacer nada, Señor. Siempre tenemos que reconocer que te vamos a necesitar, Señor. Dios mío, te pido, Señor, que me ayudes a exponer tu palabra. Espíritu Santo, ayúdame a encontrar los principios que nos edifiquen a nosotros como iglesia, Señor. Nos ayuden a comprender, Señor, la necesidad, Señor, de cada día estar unidos a ti, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, coloco este tiempo en tus manos, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, en el capítulo 11 empieza con el relato de la construcción de la Torre de Babel, pero también termina con la introducción del llamado de Sem, donde viene Abraham, que es ahí donde empieza la vida de los grandes patriarcas del pueblo de Israel. Entonces, la construcción de la Torre de Babel muestra el rechazo continuo del hombre hacia Dios, hermanos. De verdad que desde que vimos, desde la creación de Adán y Eva, siempre la rebeldía del hombre. Siempre el enemigo ahí poniendo tropiezo, ¿para qué? Para que se rebelen contra Dios. Y aquí vemos lo mismo. O sea, después de que Dios hizo lo que hizo, hermanos, de Él haber extendido su misericordia sobre el pueblo y le dio la oportunidad de vivir y multiplicarse y crear una nueva nación para Él. Pero hermanos, desafortunadamente ellos volvieron atrás, se apartaron del Señor, se olvidaron totalmente de Dios, hermano. Y muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros cuando no hemos entendido el Evangelio, cuando hemos caminado sin Cristo por muchos años, andamos a nuestra manera, cómo buscar las cosas a nuestra manera, pero desafortunadamente, hermano, la Biblia dice que toda rodilla se tiene que doblar ante el Señor algún día. Amén. Entonces, a profundizar en este capítulo vemos que Dios nos va a mostrar cuál es su plan, cuál es el plan que Él tiene para poder cumplir el propósito que Él les había dicho a ellos, que era de llenar la tierra. Y desafortunadamente la manera como lo hizo fue la única manera para poder hacerlo. ¿Por qué? Por la misma rebeldía del pueblo, por la misma el plan que tenían ellos, porque ellos todo lo que querían hacer era sin Dios, a su manera, Amén. El plan de salvación se desarrolla al final de este pasaje con la descendencia de Sem, la cual proviene de Abraham, hijo de Tare. Entonces, lo primero que vamos a mirar en esta mañana es, el tema se llama la diversificación de las lenguas
y la separación de los pueblos. La diversificación de las lenguas y la separación de los pueblos. Entonces, lo primero que vamos a mirar es la rebelión del hombre y la torre de Babel. Vamos a mirar Génesis 11, del 1 al 4. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo este pueblo ya empezó a maquinar la forma de ellos estar en un solo lugar. Claro, y como ellos hablaban toda una lengua, ellos entendían todo y querían, la idea era estar en un solo lugar. ¿Sí? Pero el Señor, ahí es cuando el Señor interviene. ¿Por qué? Por la misma rebeldía. Que la palabra rebelarse significa irse en contra de una autoridad. Significa no obedecer lo que se le ha ordenado. En este caso, no obedecer. ¿Cuál era el mandato que Dios le había dicho? Multiplicarse y llenar la tierra. Génesis 9.1, volvemos a repetir Génesis 9.1. El deseo de Dios, dijo Dios, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificar y multiplicaos y llenar la tierra. Pero estos hombres hicieron fue lo contrario, dijeron: vamos a edificar una ciudad, vamos a levantar una torre. La meta de ellos era que no fueran esparcidos. Esas eran las palabras. Ellos querían estar unidos a su manera, pero no querían buscar a Dios. En el versículo 1 y 2 dice que ellos tenían un solo idioma. Ellos hablaban, ellos entendían. No sabemos cuál era el idioma que ellos hablaban en ese tiempo, pero ellos todos entendían, todos hablaban. Y dice que ellos buscaron una llanura, un lugar amplio donde pudieran estar todos. Y esa llanura queda en la tierra de Sinar. Eso es una llanura bastante extensa entre el río Éufrates y Tigris, lo que hoy en día es en la región de Irak. En esa parte fue donde ellos se establecieron. Y ahí fue donde ellos empezaron a construir la ciudad y la torre. En los versículos 3 y 4, ellos habían de construir una ciudad, una torre que llegaría hasta el cielo. El objetivo de ellos era estar en un solo lugar unidos. Entonces, ¿cuál era la función de que ellos, de construir esa torre? Era que ellos pudieran estar cerca a sus dioses, porque ellos ya realmente no estaban adorando al Dios de la Biblia. Entonces, y en esas torres, si nos podemos mirar, hermana, ¿me pueden mostrar la torre, por favor? El deseo de esas torres era como una especie de lugar donde ellos pudieran estar como más cerca de Dios, pero no el verdadero Dios, sino Dios, y donde ellos podían estar ahí cerca, y por si acaso venía alguna tragedia, ellos podían estar seguros en esa torre. ¿Ve? Entonces esas torres realmente eran construidas en forma redonda, cuadrada o rectangular, y eso se formaba una primera base, una segunda base, y así hasta que iban llegando. Y en la parte de arriba tenían como un lugar donde ellos hacían sacrificios para estar cerca al Dios que ellos adoraban. Entonces, no la encontraron. Bueno, y entonces ahora esas torres también le llamaban sigurat, eran torres escalonadas. Estas torres, inclusive en la parte de Mesopotamia, en Irak, todavía se encuentran torres de esas construcciones antiguas, y de verdad que es uno mira, es una tecnología para la época muy avanzada, ¿sí? Porque en esa llanura realmente parece que no había mucha roca, entonces por eso ellos que empezaron a hacer ladrillos.
y eso queda muy perfecto. Entonces, ahí vemos cómo este pueblo, en medio de su rebeldía, empezó a hacer las cosas a su manera. Empezaron a construir una torre, a construir una ciudad. ¿Para qué? Para hacer lo que ellos querían. ¿No? Ellos realmente no querían someterse a la voluntad de Dios. Entonces, la construcción de la torre de Babel ilustra el rechazo continuo del hombre de depender de Dios. Hermanos, eso nos cuesta trabajo. Vamos a mirar el Salmo capítulo 10, versículo 4. Salmo 10, versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Hermanos, y realmente hoy en día eso es lo que pasa. La Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros no buscamos a Dios. Dice que Él por su misericordia nos buscó a nosotros. Pero esa es la soberbia del hombre, el orgullo del hombre. Es no buscar a Dios. Decía, no, yo dependo de mí mismo. Yo soy un hombre, yo soy un empresario. Yo tengo mucho dinero. Yo puedo hacer lo que quiera, cualquier cantidad de cosas. Hermanos, pero usted sabe que la realidad no es esa. ¿Cuántas personas no tienen mucho dinero y se mueren de un momento a otro por una enfermedad, un paro cardíaco, un accidente? ¿Y de qué les sirvió la plata? ¿Cierto? Entonces, hermanos, esta gente quería hacer todo a su manera. Quería ellos gobernar a su manera. Ellos no querían someterse a la voluntad de Dios. Hay cristianos que quieren hacer las cosas a su manera y les cuesta trabajo rendir su voluntad a Dios. Aquí vemos un contraste entre el rey Saúl y el rey David. ¿Sí? Dios llamó a estos dos hombres para que fueran reyes de Israel. El primero fue Saúl por petición del mismo pueblo. Imagínense. Dios era el que los gobernaba a ellos. Dios era el que los dirigía a ellos a través de los jueces. ¿Sí se acuerdan? Pero ellos, no, pero es que ya no hay nosotros. ¿Ahí? ¿Aló? Entonces, bueno, me fue el hilo. Entonces, ellos querían que alguien los gobernara. Entonces fue cuando Dios dijo, bueno, listo, voy a complacerlos, y les puso un rey. Y fue cuando Dios nombró a Saúl. Amén. Entonces, pero vamos a mirar cuál es el contraste entre estos dos personajes. A pesar de que tuvieron un mismo llamado, el uno quiso hacer las cosas a su manera, quiso hacer su voluntad, no quiso contar con Dios. Y eso lo podemos ver, ya como para que ustedes, si quieren, lo pueden leer en su casa. Eso está en 1 Samuel, del capítulo 12 al capítulo 15. Hay dos partes donde Saúl desobedeció a Dios. En una era que tenía que esperar a que Samuel llegara hasta donde él estaba, y no esperó, sino que hizo unos sacrificios supuestamente para agradar a Dios, y Dios, eso no es lo que quería Dios. Y en la segunda parte, que Dios le ordenó en un momento en que iba a ir a una guerra, y él lo primero que le dijo, acaba con todos, destruye todo, no deje a nadie vivo, y acaba con todo lo que hay. Pero ¿qué hizo Saúl? Dice que le perdonó la vida al rey de ese pueblo. ¿Y qué? Y que cogió de lo mejor que había en esa nación, supuestamente para ofrendar a Dios. Hermanos, y ahí fue cuando el profeta Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. Entonces ahí vemos, este hombre quiso gobernar a su manera, hacer las cosas a su manera, no quería agradar a Dios.
Él quería hacer todo a su manera. Hermanos, eso muchas veces nos pasa a nosotros. Nosotros por muchos años hemos caminado sin Cristo, hemos querido vivir una vida a nuestra manera, deleitándonos supuestamente en los placeres de este mundo. Pero hermanos, ¿qué? Todo esto es pasajero, hermanos. Llegará algún día que usted y yo tenemos que presentarnos delante de Dios y tenemos que rendir cuenta de todo lo que hicimos en esta vida. Entonces, hermanos, y ahí donde esto nos lleva a meditar, a pensar en qué estamos agradando a Dios. Y mire, y el ejemplo de rey David, que era un hombre que siempre buscaba la voluntad de Dios, quería agradar a Dios en todo tiempo. Hermano, hay muchos pasajes de la Biblia donde podemos ver esos ejemplos de David, pero yo quiero mostrarles un pasaje muy sencillo que todos lo conocemos, que es en Primera de Samuel, capítulo 17, del versículo 46 al 47. Primera de Samuel 17, del 46 al 47. Y dice, mira lo que dijo David: Jehová te entregará hoy en mi mano. ¿Sí es lo que dijo David, no? Él pudo haber dicho, hoy yo te voy a destruir, yo soy capaz contigo, yo soy valiente, ¿cierto? Podía haber dicho eso. Pero él, ¿qué le dijo? Hoy Jehová te entregará en mis manos. O sea, le dio el primer lugar al Señor. Dice, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y miren lo que dice acá, y toda la tierra sabrá que yo soy valiente. ¿Sí digo así o no? No, que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Hermanos, maravilloso esto. Qué bonito es cuando nosotros podemos darle gloria a Dios por todas las cosas que hacemos. No es que yo tengo esta empresa grande por mis esfuerzos, por la sabiduría que yo tengo, por las estrategias que yo he hecho para alcanzar el éxito. Y hermano, hay gente que habla de eso. Si usted ve esos eventos de conferencias para motivación personal y llegan empresarios, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo hizo usted la fortuna? Y usted escucha hablar todos personas. Hermano, yo trabajé en ventas y yo escuché cualquier cantidad de conferencias de esas, pero realmente todo es el yo. Todo es el yo, pero nunca le dan gloria a Dios. Nunca dicen, yo lo que tengo es por la misericordia de Dios. ¿Sí? Y eso es lo que pasaba en esta gente. Ellos no daban gloria a Dios. Y David era una persona que reconoció que la única manera de poder vencer a Goliat era por la misericordia de Dios, hermano. Porque todos sabemos que David era un joven de 17 años, tal vez, a comparación de un tipo de esos como casi 2,5 metros, acuerpado, experto en la guerra, manejaba las armas. Hermano, ¿qué podía hacer este muchacho ante este personaje? Humanamente, nada. Y todos sabemos que dice la Biblia que él llegó fue con una cauchera, con una piedra. Y yo creo que esa gente cuando lo vio a él ahí, dijo, este muchacho está loco. Yo creo que es que nosotros qué somos. Pero hermanos, David entendía que él podía hacer eso, era por el poder de Dios, ¿sí me entiende? Por la misericordia de Dios. Entonces, nosotros siempre queremos exaltar y dar gloria a Dios en las cosas que hacemos, hermanos. Yo me pregunto. O quiero mostrarme. Quiero que la gente sepa quién soy yo. Como cuando en los casos que uno ve en la televisión, cuando alguien para a alguien por ahí una infracción que comete alguien y le dice el personaje, ¿y que usted no sabe quién soy yo? ¿Usted no sabe quién soy yo? Porque piensan que porque tienen poder, tienen dinero, tienen fama, entonces, no, usted tranquilo, siga. Pero realmente, hermano, eso no es así. Es bonito cuando nosotros podemos decir, usted no sabe quién soy yo. Yo soy un hijo de Dios.
camino con Dios, obedezco a Dios, le doy gloria a Dios. Eso debe ser nuestro diario sentir, hermanos. Mire algo maravilloso que podemos ver en Apocalipsis capítulo 4, versículo del 10 al 11. Ya en la eternidad, hermanos, podemos ver cómo los 24 ancianos adoran al Señor. Mira lo que dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos y de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por qué fue? Por la voluntad de Él. Hermanos, eso es lo que se va a vivir allá en los cielos. Continua adoración al Señor, dándole gloria al Señor, reconociendo en todo tiempo la gloria del Señor. En Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Sí? ¿En quién fueron creadas todas las cosas? En Cristo Jesús. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de ¿quién? De Él y para Él. ¿Para Él para qué? Para la gloria de Cristo. Hermano, todo es para la gloria de Cristo. Todo lo que hay acá, todo es para la gloria de Cristo. Pero desafortunadamente el hombre no quiere hacer eso. Nuestra vida, voluntad y sueños no deben ser nuestros, sino del Señor. Tenemos que rendirnos totalmente a Él, porque Él es el único digno de gloria. Amén. Entonces, otra pregunta: ¿estamos viviendo para Dios? ¿Estamos nosotros como cristianos buscando la gloria de Dios? Romanos capítulo 11, versículo 36 también dice: porque en Él y por Él y para Él son todas las cosas, dice, y al sea la gloria por los siglos. Amén. Hermano, mire, hasta las cosas por más sencillas que nos parezcan, siempre tenemos que darle gloria a Dios en todo. ¿Sí? Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, dice: pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermano, hasta en la comida, en las cosas sencillas de la vida, tenemos que darle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque hoy me desperté y pude ver a mi esposa al lado. Tal vez aquellos que no tienen a Cristo dirán lo contrario, ¿no? Uy, Señor, ¿por qué me tocó otra vez ver a mi mujer aquí al lado? Pero no, hermanos, nosotros los creyentes siempre damos gracias a Dios. Yo siempre le doy gracias a Dios por eso. Yo lo primero que digo: Señor, gracias porque hoy puedo abrir mis ojos, puedo contemplarte, Señor, por permitirme vivir un día más para ti, por poder disfrutar a mi esposa, a mi hijo, los amigos, la iglesia donde me permites estar congregándome. Eso es un motivo de darle una gloria a Dios, hermano, porque de verdad, si no fuera por la misericordia de Él, hermano, ¿qué sería de nosotros? Nadie tiene la vida comprada acá. Hermanos, desafortunadamente, a veces en muchas iglesias pasan eso. Y ojalá aquí nosotros nunca nos llegue a pasar eso. Pero también a veces dentro de la misma iglesia, así entre comillas, estemos sirviendo al Señor, pero también hay soberbia muchas veces en los líderes, en pastores, en maestros de niños, ¿sí? Pero realmente, hermano, Dios nos llama a ser como Juan el Bautista, que cada día menguemos. ¿Para qué? Para que Cristo crezca en nosotros.
Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Hermano, y de verdad que algo maravilloso que podemos ver en este pasaje, que es más, nosotros no nos pertenecemos ni a nosotros mismos. La Biblia dice que nosotros somos templo de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue ese precio, hermanos? La sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, ni nuestro cuerpo nos pertenece. Nosotros fuimos hechura suya. Fuimos, dice la palabra, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Hermano, hasta en eso tenemos que tener cuidado nosotros. Entonces, volviendo a lo que Dios le dijo a Noé y a sus hijos, era que se multiplicasen y llenaran la tierra. Pero hermanos, esta gente lo que hizo fue lo contrario, hacer las cosas a su manera. Y ahorita nos lleva al segundo punto, que es, vamos a mirar lo que fue la respuesta de Dios en contra de lo que estos hombres hicieron. De eso lo podemos ver en Génesis, capítulo 11, del versículo 5 al 9. Dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará existir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Bien? O sea, ellos ya dijeron, vamos a hacer esto. Y nada nos va a detener, nadie nos va a detener. Y empezaron a hacer la ciudad, la torre. Y hermanos, o sea, la desobediencia del hombre. Y cuando Dios ve que está sucediendo esto, ellos empiezan se rebelaron más contra Dios, diciendo, no, vamos todos a estar unidos. Vamos a estar unidos. Hermano, y uno dice, bueno, pero entonces el deseo de Dios y la voluntad de Dios es que todos seamos unidos. Y eso es verdad, hermanos, ese es el deseo de Dios. Pero que seamos unidos en Cristo Jesús. Pero hermanos, si no estamos unidos pero sin Cristo, es lo mismo que nada. Entonces, la unidad no es nada si no está fundada en Cristo. Ahora, Dios no quiere un gobierno o un pueblo globalista, que es lo que hoy en día se está como introduciendo, como que se está hablando mucho del globalismo mundial. Entonces, ¿qué es el globalismo? El globalismo es el sistema ideológico que promueve la concentración del poder a escala mundial y la transferencia de la soberanía de las naciones a entidades supranacionales con el fin de conformar una estructura de poder global y totalitario. Y eso es lo que se está viendo hoy, hermanos. Y todo se está viendo como a ciertas entidades. Una de esas es la ONU. Las Naciones Unidas, ¿cierto? Pero hermanos, ahí se está manipulando muchas cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Ahora, en términos más sencillos, el globalismo es lo contrario al nacionalismo de los tiempos pasados. ¿Qué es el nacionalismo? Que cada territorio tenga su gobernante, su pueblo, sus divisiones, todo, y tengan sus mismas leyes, y cada quien gobierna como tiene que ser. Inclusive en lo mismo de Estados Unidos, inclusive hay estados que tienen sus propias leyes todavía, y hay muchos estados que son conservadores
y que están luchando contra eso. ¿Ve? Pero realmente el globalismo mundial lo que quiere es hacer cosas que están en contra de la voluntad. Una de esas cosas, hermanos, que las que estamos viendo continuamente y constantemente es el aborto. Y eso lo promueve la ONU, hermano. Eso lo promueve esta institución, el aborto. La ideología de género. Hermano, cuando el Señor habla en su palabra que hombre y mujer. Entonces, hermano, hay tantas cosas que estas entidades promueven en contra de la voluntad de Dios, pero entre comillas, ellos dicen, no, es que nosotros somos las Naciones Unidas y queremos luchar por el bienestar del pueblo y que todo el pueblo esté bien, pero hermanos, eso es mentira, eso es mentira. Mire, el gobierno globalista desea eliminar la soberanía de los pueblos para imponer un gobierno mundial como en los tiempos de Nimrod, que eso fue lo que quiso hacer Nimrod. ¿Bien? Dice que fue el primer hombre más poderoso de la tierra, y cuando él empezó a construir la ciudad y todo eso, yo creo que él era el que está al frente de todo eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que él quería, un solo gobierno, hacer una sola cosa, pero sin Dios. Y hermano, y realmente, ahora, Dios no es que esté en contra de la unión. En una iglesia debe haber unidad, en una familia debe haber unidad, en un gobierno debe haber unidad. O sea, hermano, si nosotros miramos lo que está pasando en el gobierno nuestro, unos dicen una cosa, otros se agarran aquí y terminan hasta dándose golpes. ¿Por qué? Porque ninguno está de acuerdo. ¿Pero por qué, hermanos? Porque cada quien busca su propio beneficio. ¿Bien? ¿Pero por qué? Porque ahí no hay temor de Dios, no tienen a Dios en su lugar. Entonces, un ejemplo muy bonito que nosotros podemos ver era en la iglesia primitiva. Y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 2, versículo del 42 al 47. Miren lo que dice. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿y qué? Y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice que tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué hacían? Alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Sí? Ahí vemos la unidad. Y ese es el deseo de Dios, que en la iglesia haya esa unidad. Que podamos orar los unos por otros, podamos ayudarnos los unos a los otros. Pero lo más importante es que todo saque para la gloria de Dios. En la unidad familiar también lo podemos ver, por lo menos cuando el Señor llama a Abraham y Sara le dio su hijo Isaac, ¿cierto? Y ellos estaban en un lugar pagano, estaban en Canaán. Pero ¿qué hizo Abraham? Le dijo a su criado, ve a donde está mi parentela y trae una esposa para mi hijo. Pero ¿qué quería hacer Abraham? Quería primeramente agradar a Dios con alguien del mismo pueblo, alguien que entendiera lo que él buscaba, que hablara el mismo idioma de él, que hablara, amara a Dios, tuviera temor de Dios. ¿Bien? Porque en ese pueblo había muchas mujeres, y tal vez mujeres muy hermosas. Pero Abraham entendía que ese no era el propósito de Dios. ¿Sí? El propósito de Dios era que buscara una esposa que también amara a Dios. Hermanos, y muchas veces eso es lo que nosotros, sobre todo los jóvenes,
sea, no tanto que porque, y que esa pela es que es tan lindo y no es que me gusta. Hermano, primero hay que pedirle a Dios si es la voluntad de Él, si es la persona indicada, si tiene temor de Dios, hermano. Porque, hermano, o sea, por vista no muchas veces se engaña uno. Y hay personas que han tomado malas decisiones y hoy en día sufren por eso, hermanos, sufren y hasta el punto que los hogares se han destruido. ¿Ve? Por no contar con la voluntad de Dios hasta para buscar idónea. Ahora, en la iglesia también a veces se presentan disensiones. Y en la iglesia primitiva también pasó muchas veces cuando muchos dijeron, no, que yo soy de Apolos, que yo soy de Pablo, que yo soy de quién. Pero realmente un ejemplo que vemos ahí también es cuando el Señor llamó a Pablo y a Bernabé, a Marco, a Sila, a Timoteo, para empezar a abrir la obra en la región de Asia. ¿Sí? Pero ellos eran unidos, ellos buscaban la unidad, ellos buscaban agradar a Dios en todo tiempo. A pesar de que siempre iba a haber dificultades, porque hermanos, eso es inevitable. Siempre van a haber personas que se están oponiendo a la voluntad de Dios. Entonces, aquí podemos ver el por qué Dios hizo eso, de confundir sus lenguas, de esparcirlo. ¿Por qué? Porque el deseo era ese. Hermano, mire, ¿yo qué veo ahí? Uno dice, pero terrible, porque imagínense, esas personas quedaron sin entender lo que decía el uno u otro y todos quedaron con los cables cruzados, como dicen por ahí, ¿cierto? Pero hermano, ¿sabe qué yo veo ahí? La misericordia de Dios. Ahí yo veo la misericordia de Dios, hermano. O sea, hermano, yo digo, Dios mío, es que Dios es tan paciente, hermano, tan paciente, que eso es lo que hizo. Por lo menos, si nosotros miramos lo que vamos a ver ahorita en el tercer punto, que es Abraham y su ascendencia, o sea, el origen de la descendencia de Abraham, eran paganos. Abraham era un tipo pagano. Adoraban a otros dioses. Pero él no dijo, uy, voy a buscar a Dios, uy, quiero caminar. No, hermano, él nunca dijo eso. Es la misericordia de Dios con ese hombre. Dice que lo llamó. Dios llamó a Abraham. Y Dios nos está llamando aquí a nosotros, hermano. ¿Por cuánto tiempo hemos estado nosotros apartados del Señor, haciendo nuestra voluntad, haciendo lo que queremos? Hermano, y Dios nos está llamando hoy a que caminemos con Él. Que Él está extendiendo hoy su misericordia a cada uno de los que estamos acá, hermanos. Y si hay alguien aquí que no ha conocido a Cristo, hoy es día de salvación, hoy es día de que le entregue su vida a Dios, camine con Dios, ya no más haga su voluntad. ¿Por qué? Porque usted va a ser el más perjudicado. Porque, como decía hace rato, el día que tengamos que presentarnos delante de Dios, hermanos, ¿para dónde nos vamos a ir? ¿A la presencia de Dios o al infierno? Y eso es lo que muchas iglesias no les gusta hablar. Uy, no, hermano, pues usted ya se le fue la mano. No, hermano, esa es la realidad, esa es la realidad. Pero qué más infierno es que el que yo vivo acá, hermano, aquí no es nada para lo que les espera, dice la palabra. Entonces, Dios, viendo esto que pasaba, Dios podía perfectamente decir, no, pues voy otra vez a acabar la tierra, pero Él no dijo eso. Ya le había dado una promesa a Abraham, a Noé, ¿cierto? ¿Y qué hizo Dios? Miró con misericordia la descendencia de Abraham, pues. Miró con misericordia y lo llamó. Y el Señor tocó el corazón de este hombre y dice que él fue obediente a su llamado. Entonces vamos a mirar, a leer del capítulo 11, del 10 al 32. Dice, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad
después de que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber, y vivía Sara después de que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Pelec, y vivió Eber después de que engendró a Pelec 430 años y engendró hijas e hijas. Pelec vivió 30 años y engendró a Reu, y vivió Pelec después de que engendró a Reu 209 años y engendró hijas e hijos y hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug, y vivió Reu después de que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después de que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos y hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Ya Nacor, toda la descendencia de Sem, ya empieza de la parte de Nacor, es cuando viene el papá de Abraham que se llama Taré. Entonces dice, y vivió Nacor después de engendrar a Taré 119 años y engendró hijas e hijos, y Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y Harán. Y Harán era el padre de Lot. Entonces la descendencia de Abraham viene por la línea de Sem a través de Nacor y Taré. Entonces, ahí vemos, hermanos, cómo Dios, Sem era el hijo mayor de Noé, ¿sí? Entonces, esta fue la descendencia, como este fue el hombre que pues Dios escogió para empezar a que viniera la descendencia de la cual iba a ser el llamado de Abraham. Entonces, ahora vamos a seguir leyendo los descendientes de Taré. Y estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham y a Nacor y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre, Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Esa era la región donde ellos vivían. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, y su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Entonces, aquí vemos cómo Dios ya como que empieza, prácticamente es como el inicio de la segunda parte del libro de Génesis. O sea, entre el capítulo 11, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, aproximadamente hay como 350 años, que es casi el mismo tiempo que hay entre el capítulo 12 y el capítulo 50. ¿Ve? Pero entonces, en el capítulo 12 es cuando va a venir la vida de los patriarcas, la historia del pueblo de Israel, que eso ya pues vamos a ir estudiando. Pero lo más importante, hermanos, que vemos acá es la misericordia de Dios con nosotros, hermanos, porque llamó a este hombre y a través del linaje de Abraham nosotros llegamos a ser hijos de él porque ellos llaman el padre de la fe, ¿cierto? Entonces, dice, miren lo que dice, vamos a mirar Génesis 12, versículo 1 y 2. Génesis 12, versículo 1 y 2. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Miren, hermanos, aquí vemos, como digo, la misericordia de Dios. Dios le hace el llamado a este hombre, y este hombre tomó la misma actitud que tomó Noé cuando Dios le dijo a Noé,
de usted y su familia voy a sacar una nueva nación. Y fue cuando le dio el mandato de que construyera el arca, ¿cierto? Y aquí Dios le dijo lo mismo a Abraham. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. O sea, hermano, el plan de Dios era que Abraham saliera de su tierra y su parentela para que fuera la tierra que fluía leche y miel. Dijo que le iba a llevar a una tierra de mucha bendición, hermano. Hermano, vea, cuando nosotros podemos caminar con Dios, cuando nosotros somos obedientes al Señor, hermano, a la tierra donde vayamos va a fluir leche y miel. Hermano, no estoy diciendo que no vamos a tener problemas, no vamos a pasar por dificultades, hermano, no estoy diciendo eso, pero sí vamos a tener la bendición en Dios en todo. Hermano, que si estamos pasando por una situación difícil, tenemos paz para con Dios. ¿Sí? Si hay un momento de enfermedad, hermanos, tenemos nuestra esperanza en que Dios nos va a sanar y nos va a sacar adelante. Hermano, esa es la bendición de poder uno caminar con Dios. Dice, a pesar de que Abraham era un hombre pagano, él dice que él fue obediente a Dios. Hermanos, si miramos la vida de Abraham, dice, Abraham fue un personaje muy importante en la historia de la Biblia. Dice que fue nombrado en 16 libros del Antiguo Testamento y en 11 libros del Nuevo Testamento. O sea, Abraham fue un personaje, hermano, de ejemplo. A pesar de que él tuvo sus errores y sus falencias como nosotros, que eso lo vamos a ver en el transcurso de los siguientes estudios que vamos a ver. Pero lo más importante, lo que más llama la atención fue la obediencia de Abraham. Que hermano, eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Mire, por Abraham haber sido obediente a ese llamado, es ahí donde viene la simiente que es Cristo. En Gálatas capítulo 3, versículo 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como a uno. Y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo, hermanos. Gloria al Señor por eso. ¿Hasta dónde se extendió la misericordia con Dios con nosotros? Hasta mandar a su Hijo a morir por nosotros, para darnos la oportunidad de vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Hermanos, yo digo ya no andemos en nuestra voluntad, en nuestros propios deseos, sino caminemos con Dios. Es tiempo, hoy es día de salvación conmigo, hoy es día y hermanos, si hemos estado apartados del Señor, los que hemos creído en Cristo, es tiempo de volvernos a Dios de nuevo, es tiempo de volver a decirle, Señor, te necesito, perdóname, porque he caminado por muchos años sin ti, he hecho mi voluntad, Señor, pero ya estoy cansado, tenga misericordia de mí. Hoy es tiempo de volvernos a Dios. Hoy es tiempo de que le entreguemos nuestra vida a Dios a aquellos que no conocen a Cristo, hermanos. Es la mejor decisión que puede. Hermano, mientras estemos caminando por este mundo sin Cristo, lo que vamos a tener es problemas, vamos a pasar por momentos difíciles y sobre todo, hermanos, que vamos a partir de este mundo sin Cristo para el infierno, que es lo más triste. Romanos 5:8 y versículos 5, 8 y 9 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo que murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de ¿quién? De la ira de Dios. Y es lo que tenemos que pensar nosotros, hermanos. ¿De qué nos está salvando Cristo? ¿De qué nos salvó el Señor? No me salvó de los pecados, no, hermanos. Nos salvó del justo juicio de Dios. El castigo, ese castigo que cayó sobre Cristo en la cruz del Calvario, ese era el castigo que usted y yo nos merecíamos. Pero por la misericordia y gracia de Él, hermanos, hemos sido redimidos por esa preciosa y bendita sangre. Hermanos, oremos. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Lo único que te pido es que nos perdones, Dios, que tengas misericordia de nosotros, Señor. Señor, hemos sido tan rebeldes a ti, Señor.
Hemos querido hacer tanto tiempo nuestra voluntad y no la tuya, Señor. Padre, ayúdanos a poder entregar nuestra vida a ti, Señor. Quítanos toda esa rebeldía, Señor. Señor, y reconozco mi pecado delante de ti, Señor. Pido que perdones y nos limpies con tu sangre preciosa, Señor. Señor, hoy reconocemos delante de ti, Señor, ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Como dice tu palabra, 1 Corintios 6, que fuimos comprados por precio de sangre, Señor. Un precio incalculable, Señor. Nunca tendremos cómo pagar, Señor, lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Señor, pido, Señor, por aquellas personas que no han entregado su vida a ti, Señor, que tengas misericordia de ellos, Señor. Padre, estamos en un mundo tan perverso, Señor, donde quieres predominar, Señor, la maldad, Señor, la soberbia del hombre, el autoritarismo, Señor. Pero, Señor, sabemos que la única manera de poder salir adelante, nosotros como familia, como iglesia, estar unidos, es en ti, Señor. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.